Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la justificación solo por la fe. Otro video de nuestra doctrina de la salvación. Comencemos. En el siglo XVI en Francia había una monarquía que se levantaba mientras ya llegaba la Revolución Francesa, y en esta monarquía estaba el rey Luis y su esposa, la reina María Antonieta, que iban a ser decapitados en 1793 mientras se levantaba la Revolución Francesa. Pero antes de morir, María Antonieta fue separada de su hijo Luis Carlos, que se le conocía como el Delfín de Francia. Y Luis Carlos, para algunos, era el heredero real, el último varón que le quedaban a los desafortunados monarcas o al rey y la reina que iban a morir. Así es como el Delfín pasó a ser conocido en la historia como el Delfín de Francia o como Luis XVII para algunos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que se estaba levantando la revolución y habían planes de los reyes que desdichaban a otros. En este sentido, María Antonieta quería que su hijo fuera rey, Luis Carlos, fuera rey, pero para los revolucionarios esto era una amenaza. Entonces encerraron al Delfín de Francia, o sea, al hijo de María Antonieta, en la torre del templo, en una fortaleza medieval, y era una especie de prisión. Entonces encierran al hijo de Luis y María Antonieta, que se llamaba Luis Carlos, en esta prisión, y se dice que Luis Carlos sufrió enormemente, no tenía contacto con otras personas, fue sometido a situaciones de crueldad indescriptibles, y de hecho rumores dicen que sus cuidadores lo obligaban a beber alcohol y a cantar la Marsellesa, el himno de Francia, ¿verdad? Mientras se burlaban de él. Pero otros rumores dicen que el Delfín de Francia alguien había logrado para el Delfín de Francia colarse o meterse como sneak through into the prison, en la prisión o en esta torre de la que estamos hablando, y pasar desapercibido ante centenas de guardias y cambiar al príncipe, al Delfín de Francia, por otro niño y escapar con Luis Carlos. Eso es lo que dicen. Y la gente se ha preguntado mucho acerca de, bueno, ¿qué pasó con este niño? ¿Será que sí lo raptaron de la prisión? ¿Qué pasó? ¿Será que escapó de la cárcel o será que alguien lo sacó? No sabían qué era lo que estaba pasando. Y como él era el siguiente que iba a ser el rey o que debía ser el rey, pues entonces había preocupación. Entonces, lo que hicieron los científicos fue decir, bueno, vamos a comparar el ADN de Luis Carlos con el de algún familiar. Entonces empezaron a averiguar y hubo personas muy famosas y unos eruditos muy reconocidos, como Jean-Jacques Casimir, se llamaba este distinguido profesor de genética humana, que empezaron a estudiar, particularmente en Bélgica y en Alemania, a ver si el ADN las muestras de ADN de Luis Carlos correspondían a las de algún familiar, y así poder como que desatar este nudo que se encontraba. Pero en 1786 Francia estaba pasando momentos muy difíciles, angustias económicas, y ¿qué pasa? Resulta que el rey y la reina tenían muchos problemas porque el otro hijo que tenían, se llamaba Luis José, acababa de fallecer por una tuberculosis que le dio a la edad de 7 años. Entonces, Luis Carlos, que tenía en este momento 4 años, era el siguiente. Esto es como una background story de lo que pasó antes de la prisión, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo una serie de investigaciones que se hicieron. Ellos estaban muy tristes porque su otro hijo se murió, y fue muy, muy triste. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia real es sacada
¿verdad? Y se los colocan en el Palacio de las Tullerías, que es un palacio muy conocido incluso hasta el día de hoy, porque la gente decía, no, ellos no nos representan más, ellos no son los reyes de Francia. Entonces la multitud enojada tenía palos y picos y amenazaban a la reina de muerte. Y de hecho Luis Carlos, su hijo menor, que tenía 4 años en aquel entonces, fue muy valiente, pues se asomó por la ventana y gritó, perdonen a mi madre, ¿verdad? Esta es la frase que relata Deborah Cadbury, la autora del libro The Lost King of France, en este libro, El Rey Perdido de Francia. Entonces era muy interesante y él salió y defendió a su madre. El odio que sentían las personas hacia la monarquía del momento, hacia Luis y María Antonieta, era el hecho de que se relata en la historia que María Antonieta iba a las peluquerías parisinas y arreglaba su cabello de una manera tan extravagante, mientras la gente enfrentaba el hambre y la necesidad, tanto que su cabello quedaba de más de 1 metro de altura, dice este relato, y era súper extravagante, pero las personas que estaban sufriendo no les daban nada. Entonces empezó a gestionar lo que sería el escenario perfecto para la Revolución Francesa, y cuando estos reyes están a punto de morir decapitados es que sucede todo lo de su hijo. Entonces ellos no le tocan ni un pelo al hijo, lo meten a prisión en esta torre de la que empezamos a hablar al comienzo, y entonces él luego va a tener que irse como extranjero, y bueno, era una amenaza para la monarquía, porque no querían que él pasara a ser rey, ¿verdad? Entonces luego, después de una historia muy larga que no nos compete ahorita contar en detalle, se sabe o se supo que él muere. Pero en la autopsia, estamos hablando del hijo de los reyes, pero en la autopsia, el verdadero, le decían el delfín, el médico conserva el corazón y lo meten en un frasco con alcohol. Estoy haciéndote un resumen de una historia bien larguita, pero bueno, puedes leer más acerca de ella. Hay un artículo muy interesante en el periódico de la BBC que puedes leer. Pero entonces lo meten en alcohol, lo conservan y realizan estudios muy interesantes que te invito a leer y a continuar indagando sobre esta historia. La razón por la que colocamos esta historia al principio de nuestra clase el día de hoy es porque nos hace pensar en que muchas personas tenían la falta de certeza de si este sería el rey, el heredero al trono. Pero nosotros, tú y yo, no tenemos esa incertidumbre. Tú y yo tenemos la certeza de que reinaremos con él en el cielo. ¿Y por qué vamos a ir al cielo? Porque hemos sido justificados solo por la fe. ¿Y por qué hemos sido justificados? Porque Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados y nos hizo libres, nos ha hecho libres. Por eso hacemos una conexión con esta historia de que en el mundo hay incertidumbre, pero en la fe hay certeza, y más por la justificación que sucede solamente por la fe. En Gálatas 2:16, Pablo va al corazón de lo que significa ser cristiano, y él nos dice, relatándonos una de las promesas más grandes de todas las que Dios nos ha hecho. Él nos dice de la siguiente manera en Gálatas 2:16. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Entonces él dice allí, Pablo va al corazón de lo que es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Ahí dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, dice la versión Reina Valera, de Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, que Pablo está citando, como decíamos, una de las mayores promesas de Dios, el hecho de que Él promete perdonar los pecados de todos los que creen en verdad solamente en Jesucristo para salvación, liberarnos de toda culpa, y nos imputa tras de esto que hace en su graciosa bondad y benevolencia, es que nos imputa, nos coloca la perfecta justicia de Cristo para cubrir todas las debilidades que nos quedan y el pecado que todavía mora en nosotros. Así que como gente justificada, somos justos en Cristo delante de Dios y herederos de la vida eterna. Somos esos herederos del trono por esa obra que Él hizo. No solamente nos perdonó, que ya es demasiado difícil perdonar todos los pecados de todos los días de nuestra vida, a cada vez que pecamos 1.000.000 de veces al día,
y liberarnos de toda culpa para que no tengamos culpa, no carguemos con eso, y que se la coloca a Jesús y a nosotros nos coloca su justicia, que fue lo que vimos la clase pasada, para que podamos ser esos herederos. Pero esta doctrina es tan antigua como la Biblia. Abraham creyó a Dios, creyó a Jehová, dice la Biblia, y le fue contado por justicia, dice Génesis 15:6. David declara: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le culpa de iniquidad, dice la palabra de Dios en el Salmo 32 del 1 al 2. E Isaías registra las promesas de Dios que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, como dice el versículo 11. Y la palabra de Habacuc es certera, que dice: el justo por su fe vivirá. Al predicar a los judíos de Antioquia, Pablo proclama a Jesús como el Hijo de Dios, crucificado, muerto y enterrado, pero levantado de los muertos por Dios como el Salvador del mundo. Levantado de los muertos por Dios como el Salvador de Israel, en cumplimiento de la promesa hecha a sus padres, que dice en Hechos 13 del 38 al 39. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y esta fue la doctrina que fue enseñada por todos los apóstoles, pero a Pablo le tocó exponerla más en profundidad. A él le tocó ir hondamente en lo que significa ser justificado, o que la justicia, la perfección de Cristo sea colocada en nosotros. Y relata de una manera muy interesante este suceso, y para eso te invito a que leas sus cartas. Para ver en una concordancia bíblica también puedes buscar la palabra justificación y leer paso a paso los versículos que relatan en el Nuevo Testamento su obra por nosotros. La iglesia cristiana llegó a considerar en siglos posteriores que la santificación y la justificación eran equivalentes, eran lo mismo, y decían que un pecador podía conseguir la justificación si se metía en un régimen, así como una dieta de comida, pero aquí era una dieta como de acciones, ¿verdad? Entonces un régimen de penitencia, ¿verdad? Se conocía como un régimen de penitencia, like a punishment kind of regime, podríamos decir, un régimen ayudado por las infusiones de gracia, ¿verdad? Pero esto no es así. La santificación no es lo mismo que la justificación. De hecho, es diferente. La santificación nos habla de que nosotros estamos en el proceso diario, progresivo de parecernos más a Jesucristo, y por eso decimos que no al pecado. Entonces hablamos de una santificación eterna, o sea que continuamos, progresiva me refiero, interna, que lo hacemos al obedecer al Espíritu Santo que vive en nosotros, y externa al obedecer la palabra de Dios, que se ve en frutos. Mientras que la justificación es diferente, pues habla de que Él tomó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Fue este intercambio glorioso. Entonces, cuando la iglesia se empezó a confundir, incluso hasta el día de hoy, que estos términos suelen tomarse como iguales, nosotros insistimos en la clarificación de que son diferentes, de que nosotros no caemos en el hecho de creer que por nuestras obras podemos llegar a obtener el favor de Dios, como lo hacía la iglesia hace muchísimo tiempo, que decían: oh no, tienes que comprar este tipo de indulgencia, ¿verdad? Este tipo de papelito, para que me entiendas, porque has pecado tanto que esto te vale el precio de tu perdón. El perdón de tus pecados te vale dinero, y era por obras, ¿verdad? Entonces imagínate, si tú tenías envidia, si tenías, si eras mentiroso, si cometías cualquier tipo de pecado, bueno, tienes que darme dinero para ver si puedes obtener un perdón. Y por eso es que Martín Lutero se levanta con tanta fervorosidad a hablar en contra de esto, a decir: no, la justificación solo es por la fe. Podemos obtener la justicia y perfección de Jesucristo en nuestros corazones, imputada en nosotros por la fe, por creer en Él, más no por obras, porque jamás pudiéramos llegar a alcanzar la perfección. Incluso las personas que se restringen, que se reprimen de hacer cosas, por ejemplo, supongamos las monjas o las personas que están
Los monjes también, las personas que están en el clero, dicen no voy a estar con nadie, en el sentido de no voy a tener una pareja, un novio, una novia, o no voy a ir a ciertos lugares pensando que por obras van a alcanzar la salvación. Y si bien nosotros tenemos que cuidar nuestras obras, cuidar nuestros pasos, nuestras obras no determinan nuestra ida o no a obtener una justificación, porque ahora Dios nos mira a través de los lentes de Jesucristo y por eso sabemos que todo esto es por Él, ¿verdad? Que no es un perdón eclesiástico o indulgencia lo que como se ofrecía antes, lo que nos permite tener paz con Dios, sino es la justicia de Dios y a través de nuestra fe nosotros creemos en Él. Entonces, es por eso que la justificación es el don gratuito de Dios a todos los que creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, encontrando en Él todas las cosas necesarias para su salvación. Esto es lo que significa, repetimos, la justificación es el don gratuito de Dios a todos los que creen en Jesucristo, encontrando en Él todas las cosas necesarias para su salvación. Entonces, esto nos hace preguntarnos el hecho de, wow, estoy creyendo que por mí puedo encontrar la salvación o solo es por Jesús, porque a veces creemos que por las obras podemos lograrlo cuando no es así. Entonces, no pide nada de nosotros sino fe. Necesitamos tener fe y esta se extiende a cada pecado, excepto al pecado de la incredulidad, y depende enteramente de quién es Cristo y de lo que Cristo ha hecho. No depende de nosotros, depende enteramente de Cristo. Entonces no podemos decir, ok, listo, ya acabé, ya terminé, ya finalicé mi proceso. Ok, solamente hago esto y creo y ya, eso es todo. No, sino que tenemos que asegurarnos de que nuestra fe tiene 4 ingredientes. Número 1, abnegación. Número 2, arrepentimiento. 3, acción de gracias y fruto. Ahora vamos a desglosarlos. ¿Qué es la abnegación? Abnegarnos es negarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos y pasiones. Un ejemplo es, por ejemplo, en la mañana cuando tengamos ganas de dormir y el Espíritu Santo nos insista a orar, porque sabemos que la palabra dice orar sin cesar. Tenemos que orar con pasión, con aliento, por tantas cosas que hay que orar. Abnegarnos podría ser negar a nuestro deseo de dormir y levantarnos a orar. Arrepentimiento, dar un giro de 180 grados. Cuando no queremos hacer algo y hemos sido rebeldes y el Espíritu Santo nos llama a nuestro corazón, nosotros entonces decimos no a lo que antes estábamos haciendo mal, malas actitudes, mentira, envidia, grosería, y cambiamos nuestro camino. La acción de gracias. Nuestra fe debe ir cargada de acción de gracias porque reconocemos la gracia, bondad y benevolencia de nuestro Dios. No podemos ser personas que creemos que merecemos algo cuando en realidad no lo merecemos. Y un ejemplo de esto es ver en nuestra vida diaria todos los dones y regalos que tenemos. Esta es la imagen de una escuela en Latinoamérica en la que realmente no hay ni un computador, a duras penas tienen papel, a duras penas tienen lapiceros, esferos, plumas, y solo hay un tablero, una pizarra. Ni siquiera hay un techo completo, aire acondicionado para las inclemencias del clima, y lo tienen que hacer así. Tú y yo tenemos la posibilidad de estudiar en nuestro cuarto, en una escuela, en un instituto, y estas son las pequeñas cosas, pequeñas acciones de gracias. Y también con fruto, para su gloria y honra. No podemos ser personas que digan, oh, ok, yo creo en Dios, I'm so done, ya listo, ya, ok, ya esto es todo y punto, y ya acabé con esto, listo, terminé. No, tenemos que llevar fruto, servir en nuestra iglesia, servir en la casa, servir en nuestra comunidad, pero principalmente en la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para servir en nuestra iglesia? Porque nuestra fe no es por obras, pero lleva a cabo obras. Es decir, no somos salvos por las obras, pero como somos salvos, hacemos obras. No somos salvos por las obras, pero como somos salvos, hacemos obras. Entonces, nuestra fe no puede ser una fe muerta, porque la justificación es este don gratuito que se nos da para que nosotros lo acompañemos de obras, porque nuestra fe no es una fe muerta, sino que está acompañada por estos
elementos: abnegación, arrepentimiento, acción de gracias, fruto, para darle la gloria siempre a Dios. Porque si no tenemos estos ingredientes en nuestra fe, entonces nuestra fe simplemente es muerta. Realmente no somos verdaderos cristianos. Por eso nos preguntamos hoy, ¿cómo está nuestra fe? ¿Somos conscientes de que no podíamos hacer nada para salvarnos? ¿Vemos la obra de la justicia de Cristo en nuestra vida? ¿Somos diferentes a como éramos antes? ¿Estoy creciendo cada día? ¿Creemos que Cristo murió por nosotros mismos? ¿Es una creencia personal? ¿O lo hacemos porque nos lo inculcaron, porque nos lo enseñaron, más no porque sea algo personal? Las obras de Abraham y de Rahab muestran que la fe de ellos era una fe viva, era una fe activa y era una fe justificante de los verdaderos cristianos. Pero tú y yo, ¿qué haremos? Estaremos un día ante el rostro perfecto de nuestro Señor en el juicio final. ¿Y qué le diremos? Sí, nuestra justificación es solo por la fe, pero la fe conlleva obras. Nuestra salvación no es por las obras, pero como somos salvos, tenemos la salvación, hacemos obras. ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos tiempo ahora, usémoslo con sabiduría. Crezcamos juntos en nuestra vida espiritual. Ahondemos en la palabra de Dios. Propongámonos ser diferentes a como fuimos ayer. Que hoy seamos cristianos mejores que lo que fuimos ayer. Que mañana sea un reto para ser incluso mejor de lo que somos hoy. Y que reconozcamos la belleza que hay en que Cristo nos haya colocado su justificación, su justicia en nosotros, proceso que conocemos como ese don gratuito que es la justificación para todos los que creemos en Él. Gracias a Él podemos tener hoy la salvación y entender que no es por lo buenos que seamos, pero que como hemos sido salvos, debemos ser buenos. Gálatas 5:6, memoriza, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y como en parte de nuestra sección realiza, vas a realizar estos 3 puntos que encuentras en pantalla. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Jesús, mi esperanza eres tú.